Informativo NTR con Alberto García Sarubí. Ya es el último día de agosto de este año 2021 y estas son las noticias que han acontecido tanto a nivel nacional como internacional. Al hacer un balance del primer día de regreso a clases presenciales, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó que se presentaron casi 1,5 millones de alumnos a las aulas, aunque aún falta contabilizar a los que acudieron este martes por el calendario escalonado que escogieron algunas escuelas. Perdóneme usted, 11,5 millones de alumnos los que regresaron a clases el día de ayer. Delfina Gómez informó que ayer lunes abrieron el 47.5% de los planteles que existen en el país y que 30 estados de la República participaron en la reapertura de las aulas. Doy precisamente informe sobre el programa de lo que es el regreso o el inicio del ciclo escolar. Les quiero informar que los estados que iniciaron precisamente el día de ayer fueron 30 estados, recordando que en el caso de Baja California Sur y Sinaloa, precisamente por el huracán Nora, no regresaron. Sin embargo, el día de ayer por la noche me informaban que afortunadamente creo que todo está ahorita trabajándose bien y el fin de semana o a más tarde el lunes, el presidente le informó que ya regresan estos estados. En lo que se refiere a las cifras, yo los comento, son preliminares y ahorita les explico por qué. En lo que se refiere a las escuelas, ahorita llevamos 119,497 escuelas que ya tuvieron ayer como registro, que ya abrieron precisamente el inicio. En docentes, 970,617 y en alumnos, 11,426,026. El factor que varía un poco es precisamente el de alumnos. ¿Por qué? Haciendo una cuenta, precisamente ayer un corte, salían alrededor de más de 20 millones de alumnos. Sin embargo, hasta hoy queremos confirmarlo bien, porque hay pequeños que el día de ayer no se presentaron, sino se presentan hoy, en esa parte de que están la mitad y la mitad. Entonces, todavía esta semana vamos a estar en ese proceso de precisamente confirmación de datos. No queremos dar datos erróneos, queremos dar datos muy precisos. Redo, la secretaria de Educación, ¿verdad? ¿Qué importa? Pues se puede decir, solamente regresaron a la escuela 11,5 millones y se acabó. Veremos cuántos llegan en martes. Hay que recordar que las autoridades de educación no contemplaron la posibilidad de regreso escalonado. O se cuenta el mismo día que fue el primer día de regreso y después se suma, ¿no? Y puedes hacer un balance a la semana, pero estas bolas que se hizo la secretaria de Educación explicando que sí 20 millones, pero no, finalmente fueron 11 millones, pero vamos a sumar los de hoy y así haremos un balance. Bueno, que la verdad es que esta, como escuchó a Delfina Gómez, ha sido la política de educación nada clara en este regreso a clases. Lo cierto es que muchos niños regresaron a las aulas, muchos adolescentes también regresaron a las escuelas e iremos poco a poco adecuándonos a esta realidad que hoy nos obliga a convivir con la COVID-19. Este martes fue el segundo día y ya tendremos seguramente por las autoridades de educación un balance de las 2 primeras jornadas de aulas abiertas nuevamente después de 17 meses de haber estado confinados. Hay un temor, yo lo veo, un temor del gobierno federal de representar un supuesto fracaso en el regreso a clases. Ellos esperaban que los 30 millones de alumnos estuvieran en las aulas el día de ayer, cosa que no iba a pasar. Tan solo en la vacunación, no hay una vacunación al 100% de lo que tenemos, porque hay gente que no cree en las vacunas, algunos todavía inocentes no creen en el virus, pues mucho menos van a creer a algunas personas que no se van a contagiar en las aulas, como dicen las autoridades. No me parece un fracaso que hayan regresado 11,5 millones de alumnos, al contrario, me parece que hay una urgencia por parte de la sociedad también de regresar a algún tipo de normalidad que tuvimos antes. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que México sigue por el sendero de la estabilización de contagios. En la conferencia de prensa mañanera, López-Gatell informó que en 30 estados se muestra una tendencia a la baja de los casos. Como hemos venido comentando en las últimas 5 o 6 semanas, la curva epidémica de casos estimados empezó a declinar hace un mes y ya hoy tenemos señales claras de que está en un proceso de reducción
y anticipamos que esa reducción va a continuar a lo largo de las siguientes semanas. Si podemos ver la curva que presentamos habitualmente, lo que vemos es que abrimos la semana con una reducción de 18%, en este momento 17%, y probablemente terminará la semana con al menos 10% de reducción en la comparación de la semana 33 contra la 32. En este momento vivimos en la semana 35. Esto quiere decir ya una tendencia sostenida a la reducción. En este momento ya tenemos 30 entidades federativas de las 32 que tienen una curva epidémica en descenso, a diferencia de solo 17 que teníamos en la semana pasada. El subsecretario de Salud reiteró que los niños y adolescentes no corren peligro ante el coronavirus, ya que los efectos que puede causar en estas edades no son graves. Aseguró que los niños mueren más en accidentes de auto que por el virus. Que es en 15 a 19 años, las muertes por accidentes son 5.500 durante el año y en cambio COVID-19 son 258. Es decir, es una proporción mucho más grande. El mensaje clave para padres, madres de familia es COVID-19 comparado con la realidad que viven todas las personas menores de edad. Es una causa de mortalidad muy baja, muy pequeña, como digo, 10 o 20 veces menor, y otras situaciones son de mayor importancia. Eso de ninguna manera quiere decir que sea deseable que una persona, y sobre todo un menor de edad, pierda la vida, pero sí ayuda a visualizar los distintos riesgos que enfrentamos a lo largo de la vida y a lo largo del día o del año, como COVID-19 no es una causa sustantiva de riesgo. Obviamente mueren más personas por otro tipo de enfermedades o de acciones que por coronavirus, pero aquí estamos analizando el avance de una enfermedad que no existía y que está pues haciendo que la gente se contagie y que fallezca. Por ejemplo, la Secretaría de Salud reportó 326 muertes más por COVID-19 en México, con lo que suman 258,491 muertes o personas que lamentablemente han perdido la vida. Además, la dependencia detalló que hay 3.341.264 casos confirmados, 5.564 más que el día de ayer. En la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco son las entidades donde se registran la mayor cantidad de contagios acumulados. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que mañana a las 10 de la mañana rendirá su tercer informe de gobierno. Lo hará en Palacio Nacional y frente a los integrantes de su gabinete, ya que aún no se pueden hacer eventos con muchos asistentes. Aseguró que está satisfecho con lo realizado hasta el momento, ya que se han aplicado políticas en favor de la gente y que difícilmente se podrán revertir. Estoy satisfecho con lo que hemos logrado porque aún con la pandemia que ha causado mucho dolor, mucha tristeza, que fue muy impactante porque se cayó la economía del país, el crecimiento económico en 8.5%, aún con esta situación ya todos los indicadores económicos expresan de que estamos en franca recuperación. Durante su conferencia de prensa, López Obrador reveló que en su libro A la mitad del camino reproduce una plática que tuvo con el expresidente Enrique Peña Nieto, donde éste se mostró traicionado por los de arriba, dijo el presidente. Allí en el libro hablo de cómo en una plática con el presidente Peña, ya cuando estaba yo de presidente electo, me dijo de que se sentía traicionado porque les había dado bastante, los había atendido bien a los de arriba y habían actuado de manera traicionera. La verdad, se acuerdan que lo convirtieron al presidente Peña en el payaso de las cachetadas, los mismos de arriba. Oiga, ¿y usted cree que Peña Nieto esté muy triste? Dicen que se andaba secando las lágrimas en España con unos billetitos de 100 euros. Entonces imagínense si realmente Peña Nieto esté pues desahuciado de tristeza porque lo traicionaron los poderosos. Por cierto, ¿usted sabe de qué vive Enrique Peña Nieto? Nunca reportó empresas, que yo sepa, ¿verdad?
Nunca reportó que trabajaba en algún lugar tampoco, ¿no? Creo que su última chamba fue presidente de la República y eso hace casi 3 años, ¿no? Entonces, ¿de qué vive Enrique Peña Nieto? Y por cierto, Enrique Peña Nieto fue diputado local en el Estado de México, diputado federal, gobernador del Estado de México y presidente de la República. Ahí vamos, 18 años por lo menos, dedicado al 100% a la política. ¿Le da para estar viviendo como vive actualmente? ¿Le da para estar en una de las zonas más lujosas de Madrid, en España? ¿O para estar viviendo la vida loca, Enrique Peña Nieto? Sí, seguramente está muy triste este expresidente, porque no lo han tocado ni con el pétalo de una averiguación previa, ¿no? En esta presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Este martes se dio el banderazo de salida a la empresa pública Gas Bienestar. El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, informó que Gas Bienestar comenzará a operar en la alcaldía Iztapalapa y en breve en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para obtener hasta el 43% del mercado de la capital. Hoy, a los 55 días de su instrucción, estamos arrancando oficialmente los trabajos de la empresa Gas Bienestar, cuyo objetivo es distribuir cilindros de gas LP de 20 y 30 kilos entre las familias más pobres, garantizándoles seguridad, calidad, volumen y precios justos. Iztapalapa es el objetivo inicial de la primera etapa, que tendrá por alcance las 16 alcaldías de la Ciudad de México. La morenista Lorena Cuellar rindió protesta como gobernadora de Tlaxcala, con lo que se inicia el cambio de poderes con ganadores de la pasada elección del 6 de junio. La ahora gobernadora de Tlaxcala se comprometió a luchar para impulsar la cuarta transformación en su entidad y mejorar las condiciones de la familia. Ya le digo, es la primera de las 15 gobernadoras y gobernadores que tomarán protesta ya producto de la elección del pasado 6 de junio. Por ejemplo, le seguirá en Chihuahua María Eugenia Campos, mujer también emanada del Partido Acción Nacional. El 10 de septiembre lo hará Víctor Castro Cosío de Baja California y también de Morena. El 12 de septiembre lo hará David Monreal Ávila, de gobernador electo de Zacatecas, también de Morena. El próximo 13 de septiembre lo hará Alfonso Durazo Montaño, gobernador electo de Sonora y también integrante del partido Morena. Si es que todo sale bien en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación después de este recuento total de votos, quien tomará posesión como gobernadora de Campeche será Laida Sansores el próximo 16 de septiembre. En Nayarit tomará posesión Miguel Ángel Navarro el 19 de septiembre. Ricardo Gallardo Cardona, perdóneme usted, tomará posesión el próximo 26 de septiembre en San Luis Potosí. Alfredo Ramírez Bedoya el próximo 1 de octubre en Michoacán, también si resuelve a su favor el Tribunal Electoral. Mauricio Curi González ya es gobernador electo, ya revisado por el tribunal y tomará posesión el próximo 1 de octubre en Querétaro. Samuel García, este hombre que sigue siendo investigado por el tribunal por el uso indebido de recursos en su campaña, podría tomar posesión el 3 de octubre, y digo podría porque todavía no resuelve el tribunal las impugnaciones que se hicieron. La hija de Félix Salgado, Evelyn Salgado Pineda, tomará posesión el próximo 15 de octubre en el estado de Guerrero. Marina del Pilar Ávila en Baja California el 1 de noviembre. Indira Vizcaíno Silva en Colima el próximo 1 de noviembre y Rubén Rocha Moya en Sinaloa el 1 de noviembre también. Es una gran noticia esta lista que le acabo de decir. ¿Por qué? Porque hay 6 mujeres para gobernadoras en este país que se sumarán a la jefa de gobierno. Y pues nada más, ¿verdad? Nada más a la jefa de gobierno. Estamos hablando de 7 mujeres en el poder. Una gran noticia que iremos poco a poco pues dando una equidad de género para las mujeres. Las mujeres saben gobernar y lo saben hacer muy bien. Ha habido grandes políticas en nuestro país que han estado al frente de las gubernaturas. Puedo dar muchos nombres, los voy a omitir porque nos faltarían varios, pero ya estamos ante una realidad.
hombres y mujeres deben de valer igual ante el poder político. Un tribunal federal determinó que Jorge Luis Lavalle, el ex senador, permanecerá en el reclusorio norte durante el tiempo que lleve su proceso por los supuestos sobornos que Emilio Lozoya dice haberle entregado para la aprobación de la reforma energética. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, propuso a sus colegas declarar que las mujeres mexicanas tienen el derecho constitucional, esto es muy importante, las mujeres mexicanas tienen el derecho constitucional al decidir la interrupción del embarazo en su etapa inicial y por tanto son inconstitucionales las leyes que penalizan el aborto voluntario de manera absoluta. Si esto se aprueba en la Suprema Corte de Justicia, se dará un avance fundamental para las mujeres. Ya no se les podrá criminalizar, ya no se les meterá a la cárcel como pasa en muchos estados de la República por optar por un aborto. Será ya permitido, será ya legalizado, ya vendrán otras medidas, ¿no? Concientización, apoyo a las mujeres, el aborto pareciera ser el último recurso de las mujeres si es que no tienen algún tipo de apoyo, pero hay algunas también que lo deciden y están en su derecho porque como ellas mismas dicen, es su cuerpo y es su decisión, pero de ninguna manera se podía tolerar en este país que hubiera leyes que criminalizaran a las mujeres por estar decidiendo sobre su cuerpo. Veremos si finalmente esta propuesta del ministro de la Corte, Luis María Aguilar, pasa el apoyo y el voto de sus compañeros. En la semana que terminó, el 27 de agosto, el saldo de las reservas internacionales fue de 205.391 millones de dólares, nuevo máximo histórico y representó un aumento semanal de 12.238 millones, luego que el país recibió la asignación de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, así lo informó el Banco de México. Para este año, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe espera que México registre un crecimiento del 6.2%, un dato mayor a la anterior estimación de 5.8%, de tal forma que en 2022 el país podría crecer 3.2%, así lo informó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. El titular de Crédito Público de México, quien diseña las emisiones de bonos del país, dejará su cargo en momentos en que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reorganiza su equipo tras asumir el cargo. José de Luna Martínez abandonará la unidad de crédito público del gobierno mexicano. Después de 2 años en el cargo, adelantó una persona familiarizada con la decisión, que no quiso ser identificada ya que aún no se ha anunciado la salida. Sin embargo, ya la adelanta el diario El Financiero. El gobierno de México anunció que el 1 de septiembre arribarán a nuestro país 4.454.400 dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca. De acuerdo con el calendario de embarques de vacunas programadas, correspondiente a las fechas del 29 de agosto al 4 de septiembre, se tiene previsto que con este nuevo embarque se llegue a un total de 5.885.310 dosis del biológico que se entregarán esta semana. Por cierto, en estos días se suspendió la vacunación en la capital del país, después de traer un boom importante, ¿no? Un ritmo importante de vacunación que ya estaba alcanzando a los jóvenes entre 18 a 29 años de edad. La vacunación se detuvo, todavía hay 4 alcaldías en esta capital del país que no han recibido una sola dosis y no se hable del interior de la República Mexicana. En muchos estados aún falta mucha vacunación, van en el periodo o en las edades de 30 a 39 años de edad. Hubo un impas, un retraso o hubo un descanso por parte de las autoridades en algo que no tendrían que descansar, ¿no? Nos había dicho Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en diciembre pasado que ya era misión cumplida, ¿no? Hoy mismo dijo en la conferencia de prensa mañanera Marcelo Ebrard que nuestro país estaría en los próximos días para obtener 100 millones de dosis. Pues ¿dónde está, no? No hay 100 millones de dosis, por lo menos no en tierra, y la capital del país, al igual que otros estados, tienen que esperar por lo menos una semana a que lleguen nuevas dosis y ahora sí anunciar el regreso de la vacunación en México. El Talibán hizo un recorrido triunfal este martes por el aeropuerto internacional de Kabul, horas después de la retirada de tropas que puso fin a la guerra más larga de los Estados Unidos. De pie en la pista, líderes de grupos permitieron asegurar que el país ya es suyo, reabrieron el aeropuerto y dieron una amnistía a sus antiguos rivales.
En una demostración de control, líderes talibanes caminaron por la pista, escoltados por miembros de la unidad de élite Badri. Los comandos posaron con orgullo para la prensa vestidos con uniformes de camuflaje. Se fueron los soldados de los Estados Unidos, dejaron Afganistán o lo que queda de Afganistán para que se lo acaben los talibanes. Veremos si finalmente el gobierno de los Estados Unidos regresa ante un caos que ellos provocaron y ellos abandonaron, dejaron el caos en Afganistán, y ante el caos, ya sabe usted, siempre son los que ganan, los carroñeros, aquellos que solamente están buscando lo que dejaron para terminarlo. Y estoy hablando de los talibanes. La Unión Europea ha alcanzado su objetivo de administrar las 2 dosis de la vacuna contra el COVID al 70% de su población adulta al final del verano. Así lo dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, brazo ejecutivo del bloque de las 27 naciones europeas. Y muy buenas noticias en materia deportiva. México acumula ya 5 medallas de oro, 1 de plata y 7 de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. México hizo el 1 y 3 en los 50 metros pecho de la paranatación de los Juegos Paralímpicos, por conducto de Arnulfo Castorena y Jesús Hernández. El paraatleta José Rodolfo Chesani se proclamó campeón en los 400 metros. Y la mexicana Nelly Miranda aportó un bronce a la causa tricolor al obtener la medalla de bronce en los 50 metros. Vaya, increíble y exitosa delegación mexicana de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. 5 medallas de oro, qué sueño, ¿no? Y apenas creo que vamos como a la mitad, ¿no?, de los Juegos Paralímpicos. Seguramente habrá más buenas sorpresas. Informativo NTR con Alberto García Sarubí.